Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Te damos gracias, Padre, te damos gracias, Hijo, te damos gracias, Espíritu Santo, por lo que estás haciendo el día de hoy. Te pedimos, Padre, tú bendigas nuestra vida y te pedimos, Señor, que esta administración, Señor, que vamos a recibir hoy, sea para transformar nuestra vida y no nos detengamos como siervos, como hijos tuyos, y podamos recibir esta palabra en lo más profundo de nuestro corazón y ponerlo en práctica, porque ese es el propósito, Señor, de esta prédica, Señor, que sea cambiado nuestra vida, no que tengamos el conocimiento solamente, sino que sea cambiada nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido, Padre, te lo pido, Hijo, y te lo pido, Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, amén y amén. Hoy 25 de junio del 2017 vamos a ver el tema, la conquista del lado traicionero del alma. Es decir, que el alma también nos traiciona, amada iglesia, sí, también nos traiciona el alma. Y a veces nosotros decimos, todo está bien, voy muy bien, pero hay áreas que no estamos tomando en cuenta, como el área traicionada de nuestra alma. Este tema está especialmente diseñado para nosotros los que somos guerreros, ya que nosotros, nuestra cobertura llamados a conquistar está especializada a la guerra espiritual, y a eso hemos sido llamados, ¿verdad? A la guerra espiritual y a la liberación. Entonces, por tal motivo, para alcanzar la victoria, no podemos andar comprando pleito, ¿verdad? Liberando gente, metiéndonos donde no debemos, y si debemos, y si podemos, no es que lo debamos, aclaro. Si podemos, no es que debamos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, amada iglesia, escondemos algo en nuestra alma, y es importante que hoy salga a la luz. La insistencia es especialmente porque somos llamados a la liberación, a la guerra espiritual. Entonces, si hay una área que nuestra alma no está siendo liberada, a la hora de que estamos haciendo guerra, el enemigo se va a encargar de sacarnos esos trapitos al sol. Entonces, nosotros somos una iglesia con un perfil evangelístico. Usted puede imaginarse que usted esté evangelizando y el enemigo en medio de su territorio, ¿verdad? Cuando usted está en plena batalla para conquistar, ¿verdad? Está en un combate cuerpo a cuerpo con el enemigo, y de repente lo avergüence por esa área de su alma que siempre lo ha traicionado, pero como usted es el líder, como usted es el siervo, como usted es la sierva, no quiere que quede en evidencia, siempre lo ha ocultado, queda avergonzado. Entonces, esto nos libra, ¿verdad? Nos ayuda para librarnos no solamente de ser avergonzados, sino de garantizar algo, la victoria. ¿Qué vamos a garantizar? ¿Qué vamos a garantizar? La victoria. Es por eso que este tema es importante, porque lo que necesitamos es que en el mundo espiritual de las tinieblas tiene que ser vencido. Entonces vamos a enfocarnos en el estudio detallado de nuestra alma, que podría ser la relación de una persona que nos traiciona. Pero al hablar del alma, podemos ver aún que el enemigo utilizará en contra de nosotros, basado en lo que ya tenemos en nuestra alma. Es decir, que hará lo que nosotros le permitamos. Es decir, podemos ceder derecho legal sin darnos cuenta. ¿Cómo está eso? Si soy un experto en detectar el derecho legal de los demás, el punto es, podrás ser un experto, pero si alguien te sacó la lengua, te infló los cachetes, si no tienes el discernimiento de entender que es un ataque del enemigo y que no es la persona, sino en que sus 5 minutos de tentación cayó y lo utilizó el enemigo,
¿Para qué lo hizo el enemigo? Si no detectas eso, para que venga sobre tu vida. Porque obviamente te vas a enojar. Obviamente si alguien se mete con tu alma y no lo detectas, que es un ataque del enemigo, por muy buena persona que sea, desde un jovencito, una jovencita que se enoje con su amistad especial, ¿verdad? Se enoje con su amistad especial y no detecta que es un ataque del enemigo, quiere decir que todavía está inmaduro. Quiere decir que realmente esa persona todavía no tiene discernimiento activado. No está dándose cuenta que lo está traicionando el alma. Ahora imagínense el hombre casado. Imagínense las personas, ¿verdad? Que son sensibles por naturaleza y viene un amigo, viene un compañero de trabajo, te piden dinero prestado, alguna situación en la cual tu sensibilidad es tocada, esa parte de tu alma sensible ha sido tocada. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Abres una puerta, cedes un derecho para que el enemigo en tu ira, que no te des cuenta, ya pensaste cómo desquitarte y por ahí entró la iniquidad. Y dio por resultado la maldad. Entonces, cuando tú quieres hacer guerra, te das cuenta que el que necesita ser liberado eres tú, no al que tú estás orando por él. Y muy pocas veces se puede tener, una persona puede tener el reconocimiento de eso, a menos que realmente esté maduro. El propósito de esta prédica es que usted madure. No le estoy hablando a los maduros, le estoy hablando a los inmaduros para que maduren y se den cuenta cuando es un ataque del enemigo y no caigan en la trampa y caigan en las traiciones de su propia alma. ¿Sí me está entendiendo? Esta administración es que su alma no lo traicione, porque el alma también traiciona. Y entonces ya no tenemos victoria. Fundamentado en Miqueas capítulo 7, versículo 5 de la versión Reina Valera 60, dice: no creáis en amigo, ni confiéis en príncipe, de la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Entonces, lo que nos está hablando es que nuestra alma muchas veces es sensible y debemos reconocer los conflictos que nos vienen durante el día, nos vienen en el trabajo, nos vienen en las cosas del trabajo del Señor, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia y en la misma familia. Entonces, cuando nosotros no detectamos que nuestra alma es vulnerable, entonces, ¿qué pasa? Cedemos el derecho, porque dice la palabra claramente: no creáis en amigos. Y a veces, muchas veces, lo que primero que hacemos, ¿verdad?, es que confiamos en alguien que no es cristiano, y mucho menos que es siervo o está autorizado para escuchar, porque cristianos hay muchos y dispuestos a escuchar hay muchos, pero que realmente te va a hacer de edificación, no todos están preparados o están en peor condición que tú, pero solamente querías platicar y se te fue la boca. Entonces, ¿quién te traicionó? Tu boca, por andarle contando a alguien que tú creíste en tu amigo. No porque alguien esté en eminencia como un príncipe quiere decir que le vas a confiar. ¿Sí me explico? Cuando me refiero a príncipe me refiero a autoridades, a autoridades en el mundo, pues. A veces uno trata, ¿verdad?, de confiar en las personas porque creemos que es buena onda, pero nos está diciendo la palabra: ten cuidado, piensa, no porque sea un príncipe confías o creas. A veces del que duerme a tu lado, cuídate. No se está refiriendo específicamente a que desconfíe uno de la esposa o del esposo, sino si no hay un crecimiento espiritual parejo, está disparejo,
si la otra persona no va a entender lo que tú vas a decirle, pero tú tienes la necesidad de platicar tus cosas. Y si tú le platicas eso, en vez de platicárselo a tu pastor, o si eres dama a tu pastora, te vas a meter en un conflicto. ¿Por qué? Porque hay una diferencia espiritual abismal, grandísima. Entonces, en vez de beneficiar, va a perjudicar. Entonces está correcto que yo me ministre. En el caso de las chicas de alabanza, con las mismas chicas de alabanza, no. Es correcto que yo me ministre como esposo. Si acabo de llegar a Cristo y mi esposa también acaba de llegar a Cristo, ¿es correcto que yo me ministre con mi esposa? No, no es correcto. Por eso Jesús estableció pastor y pastora, para que se ministren las personas y no caigamos en la necesidad de conversar, ¿verdad? Cayendo en algo que nos va a causar un problema más adelante. Por eso Dios estableció pastor y pastora. Y no abras tu boca. ¿Cómo dice? No abras tu boca. ¿Cómo dice? No abras tu boca. ¿Sí me está entendiendo? Más claro no se puede, ¿verdad? No abras tu boca cosas que no debes. No te está diciendo no lo digas. Está diciendo no abras tu boca. ¿En qué circunstancias? En las circunstancias, si tú sientes la necesidad de platicar algo y tienes necesidad de ministrarte, pero no la persona adecuada, no abras tu boca. Entonces, el arma es traicionera, lo acabamos de ver, y debemos de reconocer que se puede convertir en un enemigo si no detectamos los conflictos que tiene. Entonces le podría ceder los derechos a un espíritu inmundo si no trabajamos en aquella área determinada. Ojo, ¿qué se necesita para dar con esa área determinada en la cual te está traicionando? Te lo puede decir el Espíritu Santo, te lo puede decir, pero no sería, digo, si no es mucho pedir, no sería más fácil si tú fueras honesto. Si tú fueras honesto. Digo, no como que avanzarías más rápido. Porque mire, nosotros a veces no somos tan honestos como nosotros pensamos. Y entonces, como no quiero que piensen mal de mí, me callo. Y entonces es ahí donde te está hablando el Señor hoy a través de su bendita palabra. Cuidado, cuidado, lo que estás tapando es como estar cavando un hoyo donde tú mismo vas a caer. ¿Tú te acuerdas del hermano que se cayó en el hoyo del panteón? Así. Un hermano que fuimos a ministrar en un velorio, ¿verdad? Un sepelio, un entierro, ¿verdad? De una bebé. El mismo hermano no necesitó quien lo empujara ni le hiciera una maldad, solito se cayó. Eso es lo que pasa cuando nosotros no tenemos cuidado. Nosotros no hacemos caso de esta administración, la parte del alma que nos está traicionando. Y ahorita vamos a ver muchas cosas que nos traicionan. Entonces, cuando no queremos ser ministrados así exactamente, caes en la fosa del panteón, tú solito te haces la maldad. Todos los creyentes debemos ser conscientes que tenemos una parte en nuestra alma que debe de ser conquistada, tomando en cuenta la figura de Josué, que aún entrando en años de vida, Dios le dice que aún tiene mucha tierra que conquistar. Tierra, figura del corazón. Tenemos mucho que conquistar todavía de nuestro corazón. Así que aunque estés viejito como Josué, hay muchas áreas que tienes que conquistar. Así que la madurez es una constancia de cómo vas avanzando, de cómo vas dejando que el Señor vaya ministrando tu vida. Porque puede pasar años y puede pasar lo que muchos nos ha tocado ver. Personas de 20, 30, 40, ¿de cuántos años lo quieren? Y los hemos visto que no han cambiado su vida. ¿Por qué? Porque han opuesto resistencia. Saben que los va a traicionar la boca.
siguen dándole rienda suelta a la boca. Ahí están hablando lo que no deben de hablar. Veamos qué dice Josué capítulo 13, versículo 1 del Biblia las Américas. Dice así: era Josué ya viejo y entraba en años cuando el Señor le dijo: tú eres viejo y entrando en años, y todavía queda mucha tierra para conquistar. Entonces, ¿qué es lo que le estaba hablando el Padre a través del Espíritu Santo a Josué? La parte traicionera de su alma. ¿Y qué le puede proveer? Fracaso de nuestra vida. Entonces, esa área no conquistada nos va a traer problemas como le causó a Josué. Aún después de haber sido guerrero toda su vida, conquistado pueblo tras pueblo, tras pueblo, tras pueblo, había áreas que todavía no podía conquistar. Había áreas en su vida, áreas de su alma específicamente que no había conquistado. Entonces, ¿qué fracasos podemos encontrar? Áreas no conquistadas. Son las áreas que son a causa del pecado no tratado en el alma. Ejemplos, vamos a hablar de ejemplos. El pecado sexual que puede afectar tremendamente la economía. Ese un momento estábamos hablando ¿verdad?, de los sueños sexuales. Y muchos hermanos tal vez dijeron, ay, y muchos no hablaron, no se dejaron ministrar, porque ay, ¿qué van a decir que yo sueño? Pues hermano, lo más natural anda este pecado, que es lo que vas a soñar, hermano. Todas veces hacen los espantados. Entonces nosotros tenemos que entender que si en nuestros sueños, ay, nos está atacando sexualmente un cubo, un sucubo, de acuerdo a lo que nosotros seamos, ¿verdad?, hombre o mujer, pues tenemos que tratarlo, porque eso, si no lo tratamos, lo podemos manifestar en nuestra propia vida. Lo podemos manifestar en nuestra propia vida. Entonces debemos de tener ese cuidado, que puede afectar tremendamente la economía. Un hogar, el área del pecado sexual, hablando específicamente del adulterio, ¿verdad?, afecta tremendamente la economía. Es decir, el hermano, la hermana que todavía le gusta, su pecado es sentirse deseado. Y si una mujer se siente todavía deseada, no está conforme con el amor, el deseo de su esposo, con el orden de Dios, con el esposo que Dios le dio, quiere seguir sintiéndose deseada, atractiva, vista, aclaro, deseada, entonces por consiguiente va a tener siempre una persona que le va a estar hablando y le va a estar poniendo la tentación. ¿Qué es lo que debe? ¿Cuál es el área de su alma que no ha trabajado? Sentirse deseada. El varón que le gusta que le echen confeti, el hombre solamente entiende una manera de sentirse amado. ¿Cómo? Cuando lo honras. Entonces, si una mujer en el trabajo le está diciendo, eso es todo, ingeniero, eso es todo, varón, eso es todo, licenciado, eso es todo contra ella, usted sí es inteligente, usted sí puede con todas, usted el otro, y el acá, ¿qué empieza a decir el hermano? Hasta le dice a su esposa, por favor, mañana le pones una corbata diferente porque no quiero la misma. ¿Por qué? Porque no ha tratado esa área de su vida, la vanidad. No ha tratado esa área de su vida. Esa parte del alma no la ha trabajado en el templo. Sí, pastor, yo todo bien, sí. Y a la mera hora de la hora, el deseo, el sentirse atraído, la vanidad de los hermanos y de las hermanas traen consecuencias. Y eso sin especificar, ¿verdad?, que hay hermanos o hermanas que cuando ya hay lo suficiente, van y se toman un cafecito con quien no se lo deben de tomar. En el caso de los varones con una mujer y una mujer con un varón. Y eso
Después de ese cafecito se convierte en otra cosa, en regalitos que terminan afectando directamente la economía. Pero la vanidad es más grande que la necesidad de la casa. Entonces, hermanos, así nos encontramos en las congregaciones. Y es importante que nosotros analicemos nuestra alma, hacia dónde nos está llevando. Porque un hogar en victoria de repente se ve atacado y desestabilizado, y que experimente la pérdida de la paz y gozo. Porque me va a decir que su esposa va a estar muy contenta cambiándole todos los días de corbatas cuando va al trabajo. Bueno, vas al trabajo o vas a una pasarela. No se va a romper la paz, no se va a romper el gozo. Claro que sí. Entonces dice Proverbios capítulo 6, versículo 26, porque por causa de una ramera uno es reducido a un pedazo de pan, pero la adúltera anda a la casa de la vida preciosa. Y cuando se refiere a la vida preciosa, se refiere a la vida de tu esposo, se refiere a la vida de tu amistad especial, se refiere a la vida de los tuyos, de los que viven en tu casa. Entonces no dudes que la ramera, figura de Jezabel, que anda detrás de los siervos o de los futuros siervos, ¿verdad?, quiere darle en la torre a esa paz y convivencia que ha venido a través de Cristo Jesús. Pero ¿por qué se puede venir abajo? Por ocultarlo. ¿Cómo se llama el tema? El alma traicionera, esa parte del alma que no quieres ministrar, que no quieres hablar. ¿Por qué? Porque es incómodo, hermanos. No es nada cómodo decir, soy falso, soy hipócrita. No es falso, no fácil decirlo, pero sin embargo, si no lo haces, no salvas tu pellejo. Es decir, no solamente tu estabilidad, sino la de toda tu familia. Otro ejemplo es cuando en una área o territorio específico se confronta a una potestad territorial. Es decir, salen todos a las calles como creyentes que quieren hacer la voluntad de Dios y salen a guerrear, pero no se ponen a pensar que antes de confrontar una potestad territorial que vendría siendo ¿qué? Un cosmócrata, un gobernador de tinieblas, debemos de hacerlo principalmente a favor de nuestras almas, donde existen conflictos que son traicioneros y no pueden llevar. Y si nosotros no ponemos atención, nos pueden llevar al fracaso. Entonces, guerrero, guerrera, esta prédica es para que tú entiendas que antes de salir a conquistar un territorio, antes de vencer a un cosmócrata, necesitas primero ver en dónde están esos conflictos que son traicioneros en tu alma. ¿En dónde están los conflictos? Volvemos a decir, ¿dónde están los conflictos? Ejemplo, sentimientos encontrados. Si tú eres una persona, te dices ser cristiano, eres una persona que un día estás, ay sí, gloria a Dios, aleluya, y el otro día, ¿y qué voy a hacer? ¿Y cómo le voy a hacer? ¿Y cómo le voy a pagar? ¿Y qué le contesto si me pregunta esto? Y cuando yo lleve mi papel, vaya a temblar, y cuando mi jefe me diga algo, y no sabes reposar en el Señor, no aprendes a confiar en Cristo Jesús, no haces lo que es correcto en la palabra, si no eres coherente, en pocas palabras, lo que dices con lo que haces. Entonces, amado hermano, no te andes metiendo en guerras espirituales. Y hermano, yo tuve la fortuna, hoy lo entienden, en aquel entonces lo entendía yo como desfortuna. ¿Cuál era la desfortuna que yo veía? Pues las cosas malas. Hoy veo la fortuna, lo bueno de eso, de haber estado en esa iglesia. En esa iglesia es una iglesia de más de 300 miembros. En esa iglesia había todo y cada 8 días guerra espiritual. Y de veras, guerreaban y bonito. Pero yo veía que no cambiaba su alma. Eran almáticos al más no poder. Y me atrevo a decir desde el apóstol
hasta el hermano Ernesto, que era el que cuidaba el templo, ¿verdad? Estaba ahí, almáticos, todos almáticos. Entonces, ¿qué es lo que le quiero explicar? Guerreas, recibe libertad y dentro de 8 días estás igual o peor. ¿Qué significa? Si se repite ese parámetro toda tu vida. O sea, ¿en dónde está el beneficio de la guerra espiritual o de la liberación? ¿Sí me está entendiendo? Nosotros somos guerreros, pero si no cambiamos, ¿en dónde está el beneficio de tanta guerra y tanta liberación? ¿Sí me está usted entendiendo? Entonces, si nosotros somos guerreros, somos conquistadores, somos libertadores, debe de haber una victoria, debe de haber algo tangible que viene de parte de Jesús, que va a traer estabilidad a nuestra vida. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que estamos avanzando y que estamos correctos? Estamos en la dirección correcta, estamos haciendo lo correcto en nuestra vida espiritual, porque estamos conquistando, estoy dejando mis miedos, estoy dejando la pena, estoy dejando el fracaso, estoy dejando todos los miedos que me trajeron, estoy dejando las adversidades ya no me afectan, las circunstancias ya no me afectan, soy una persona nueva. Entonces, ojo, si somos guerreros, somos libertadores, vamos a traer por consecuencia liberación, ¿verdad? Vamos a traer libertad, y de donde se tiene que ver primeramente esa libertad es en nosotros. No sé si recuerdan los 12 niveles de la libertad. La primera libertad es en la manera de hablar, en la manera en que nos comportamos. Entonces, tiene que haber un cambio, amado, tiene que haber un cambio, amada. Entonces, este alimento que les estoy dando hoy es para que nosotros no tenemos que tener problemas para identificar en dónde están los conflictos de nuestra alma, en qué ando batallando. No tengo que tener problemas para identificarlo. ¿Sí me estoy explicando? Que no tengo que andar tapando las cosas. ¿Por qué? Porque si lo hago, entonces nunca voy a pasar de ser una persona almática. Mi Dios se va a convertir en mi alma, mis decisiones, mi voluntad, mis intenciones. Incluso hay hermanos que se atreven a decir mi manera de ser. No lo dicen abiertamente, pero se comportan así. Mi manera de ser, mi carácter, me siento orgulloso de tener un carácter así. Por Dios, es más grande el carácter de él, el orgullo de esa persona, la soberbia de esa persona, es más grande que la autoridad de Jesucristo en su vida. Eso está diciendo. Así se está comportando con sus actitudes, eso está hablando con sus actitudes. Entonces nosotros tenemos que tener eso muy en cuenta, porque tenemos que ser coherentes. ¿Cuándo no es una persona coherente? Cuando te contradices en tu vida. Así que la sinceridad del creyente es importante y te ayudará a vivir con la mentalidad de conquistar la parte traicionera del alma. ¿Dónde lo podemos ver? En Romanos capítulo 7, versículo 14. Y dice así: porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado, porque lo que hago no lo entiendo, porque lo que no practico, lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no, pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley
de que el mal habita en mí. Entonces, lo que nos está diciendo que la definición de traición, está hablando el apóstol Pablo que su alma lo traiciona. Y algo que casi nadie se da cuenta al leerlo. Está escribiendo un apóstol, un ministro, una persona que está ungido por el Espíritu Santo, que fue decisión de Jesucristo que Él fuera cabeza. ¿Y por qué pasa por eso? Porque Pablito tenía problemas, el apóstol Pablo tenía problemas para ministrarse. Y eso es lo que está quedando en evidencia. Por no hablar, no ministrarse de las cosas del alma que lo están traicionando. Ahora, ¿qué es traición? Es la falta que comete una persona que no es fiel y no es firme en sus afectos o ideas o no cumple esa palabra. Y nos está diciendo Pablo, yo quiero hacer lo bueno, pero mi carne me traiciona. Entonces, ¿qué lo está traicionando? La carne, la parte del área de su alma. La traición, del latín tradito, aquella falta que quebranta la lealtad o fidelidad que debería guardar hacia alguien o algo. Entonces, hermano, vamos a ser bien claros. Si el apóstol Pablo lo traicionaba el alma siendo apóstol, que nosotros digamos, ay no, yo no tengo, ¿cómo cree pastor? No me va a chupar el dedo, hermano. Definitivamente. No me va a chupar el dedo. Entonces, tenemos, amados hermanos, que ser honestos. Todos los sentimientos fruto de una traición, escúchelo. ¿Cómo se puede dar cuenta que sí hay traición puede haber traición en su alma? Características: da frutos de dolor, coraje, enojo, venganza. Ya no le seguimos con ira, rencor y todo lo que viene, ¿verdad? La iniquidad. Entonces, si tu alma te está traicionando y hay esas características, hermano, tienes problemas con tu alma, te está traicionando. Entonces, veamos cuánto se pueden experimentar, pero si se trata de esos sentimientos en relación a una traición a uno mismo. Todos necesitamos conquistar la parte traicionera de nuestra alma que está escondida, y por eso Cristo habla de esa parte de nuestra alma. ¿En dónde? Mateo capítulo 6, versículo 23. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, cuán grande no será la oscuridad. Sea hombre o sea usted mujer, no vayan a empezar que con nada más el hombre. Si mi ojo derecho anda viendo cosas que no debe de ver, y si por accidente ve o por cosas que no sea culpa del varón o de la mujer, ¿verdad?, esté viendo, si ese ojo está viendo oscuridad, pecado, deseo, tentación, si está viendo eso, si está siendo seducido su ojo para eso, nada más estamos hablando del ojo derecho, todo el cuerpo. La ley es que todo el cuerpo se contamina, sea hombre o mujer. Entonces, hermano, decir que vamos a purificarnos a la hora de la intercesión, de 9 a 10 de la noche, todos los días, y que no haya una área que yo no tenga que ventilar, discúlpenme, pero está completamente equivocado. ¿Por qué? Porque si vio con el ojo derecho algo que no debió haber sido, que no fue de agrado al Señor, que transgredió la ley, ¿verdad?, que desobedeció la ley, ¿verdad?, que desobedeció la palabra de Dios, todo el cuerpo se contamina. ¿Dónde lo dice? Mateo capítulo 6, versículo 23. Así que, ¿cuál es ya descubrimos que sí pecamos, más bien sí transgredimos,
Peca el que no conoce a Cristo. Los que conocemos a Cristo transgredimos, ¿qué? La ley. ¿Ok? Entonces, hay que descubrir esa área en la cual no estamos revisando. Revisar el pasado. ¿Qué de eso todavía tengo? ¿Por qué todavía soy mañoso? La maña no es de la noche a la mañana, hermano. Desde chiquito ya traía esa maña. Ahí la agarró. Acuérdese de su primer trabajo. Acuérdese cuando iba usted a la escuela. Acuérdese de los tíos cuando hacían sus pachangas. Acuérdese de sus propios padres, lo que le enseñó. Revisar los impulsos de esa área no conquistada. Resistir los impulsos. Entonces, es decir, tenemos que aprender a decir no, a resistir, a oponernos, a decir no. No, lo estamos escuchando la leperadota para caer bien, para según otro no tener problemas con los demás. Es que soy humilde. No, hermano, yo cuando escucho una leperada yo no me río, y lo invito, tírese una si quiere, y no me va a ver reír, y me va a ver usted participando de esas cosas. Entonces, tenemos nosotros que aprender a resistir los impulsos de esa área no conquistada. ¿Cuál será su área? Querer caer bien con todos y de esa manera participa del pecado. ¿Cuál será su área? Eso es tarea de usted. Definiendo la parte traicionera del alma. Se formó durante experiencias de nuestra vida, son partes del desarrollo natural del ser humano. Lo que te dañó en la niñez puede ser una área no conquistada y te puede traicionar en cualquier momento. ¿Cómo qué? Impulsos no controlados, obligaciones, respondemos inconscientemente. Recuerde, cuando estamos tan acostumbrados a la ley de los miembros, viene la situación, respondes, lo asimila tu mente, pero tan acostumbrada está tu mente, vuelve a tirar la misma contestación para la reacción. Un ejemplo, si alguien te ofende, inmediatamente, porque ya está activada la ley de los miembros en ti, tu boca va a hablar la contestación de la agresión. Ya no lo piensa, ya nada más responde a la situación de tan insistente. Entonces, ¿será esa tu área? ¿Será esa tu área que anda fallando de tu vida? Respondemos inconsciente. Somos obligados a responder de esa manera por la parte formada en nuestra alma. También son disfunciones en nuestra personalidad, es decir, algo que no funciona, lo que impida la función correcta de nuestra alma. Entonces, ¿será que nuestra personalidad anda fallando en una área? En realidad no tengo una personalidad, soy un conjunto de las cosas que me gustó de cada persona y las fui asimilando. Y me doy cuenta que todo lo que, de una gran parte de lo que yo agarré, está mal, no es de agrado a Dios. Entonces mi personalidad se encuentra en una situación crítica, grave. ¿Cómo está eso? Tengo que cambiar la mayor parte de mí porque lo que agarré fueron puras cosas negativas. Si me pegaba, yo contestaba la cachetada porque eso vi de mi mamá. Entonces eso es parte de mi personalidad. ¿Me explico? Y así sucesivamente tantas cosas que aprendimos. No tenemos una personalidad, o no tienen algunas personas personalidad, y se encuentran con ese hecho. Entonces dicen las personas, ¿y ahora qué hago? La personalidad que nosotros debemos de ser es ¿cuál es nuestra personalidad? Alcanzar la estatura del varón perfecto en Cristo Jesús. Esa es la personalidad que debemos tener. Los pensamientos de Cristo, hermano. Pensar en todo lo bueno, agradable y perfecto. O depende de la versión, todo lo bueno, ¿verdad? Aceptable y perfecto. Así tenemos que ser. No necesita andar imitando changos, hermano.
No necesitas andar agarrando otra personalidad. Ay, así como el pastor levanta la voz, también así voy a hacer, ¿no? Qué bueno que sea parte de tu personalidad, pero no se trata de que estés imitando. Se trata de que tú, amado, de que tú, amada, pongas en primer lugar a Cristo, para que tu personalidad se forme, porque la personalidad que se tiene que ver es el reflejo en la espada. Esa espada se tiene que parecer mucho a Cristo, tiene que verse el rostro de Jesús ahí. Esa es la personalidad. Entonces la personalidad que tiene que agarrar es la de Cristo. La parte traicionera que nunca examinamos con responsabilidad y sigue siendo desconocida por nosotros. Entonces, ¿por qué? Por irresponsables, hermano, también seguimos teniendo una área en nuestra alma que se ve reflejada en nuestra personalidad por no analizar. ¿Por qué? Pues porque lo siento que me está avergonzando la palabra. Incluso hasta le puedo echar la culpa al pastor. Es que el pastor pues es muy duro, muy directo. No, hermano, te está hablando Dios, te está hablando el Espíritu Santo. Cristo a través de su Santo Espíritu te está hablando y te está diciendo: es necesario que tienes que hacer cambios en tu vida, tienes que hacer cambios en tu personalidad, tienes que analizar, tienes tarea de pensar qué áreas de tu alma tienes que cambiar, que no son de agrado a Jesús y por tanto te están traicionando. Y a la hora de la hora, por eso vienen las debilidades y vienen los fracasos y no alcanzamos las victorias. Ahora, la parte traicionera se refiere a nuestros impulsos negativos, a las obligaciones, a las motivaciones y disfunciones internas que nos conduce a minar nuestro lado bueno donde están las virtudes, dones, habilidades. Ahora, ¿cómo se forma la parte traicionera? Es importante, ¿verdad? Y cuando se conoce lo malo, se experimenta lo malo, consciente e inconscientemente, en vez de seguir descubriendo lo bueno que Dios tiene para cada uno de nosotros, la parte buena, en vez de seguir eso, nos vamos a la parte mala o traicionera. Se lo explico bíblicamente. En Génesis capítulo 2, versículo 9 dice: y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y ordenó el Señor Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios: no comeréis de él ni lo tocaréis, para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, y conociendo el bien y el mal. Así que el punto de lo que nosotros tenemos que entender: Dios tiene cosas buenas para nosotros, pero nosotros tendemos a las cosas malas. Entonces, ¿cuáles las cosas malas? Cuando empezamos a tratar de nosotros, ¿verdad?, establecer un parámetro diferente al de la palabra de Dios. Empezamos a desear cosas diferentes que vienen en la palabra de Dios. Empezamos a señorear nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras decisiones, y no Cristo. Entonces, la ciencia del bien y del mal en el alma es lo que ha venido a perjudicar a muchas personas. ¿Dónde lo dicen? Jeremías 17, versículo 5. Así dice el Señor: maldito el hombre que el hombre confía y hace de la carne su fortaleza, y del Señor se aparta su corazón. Entonces, si nosotros confiamos en la serpiente, en lo que nos dice y no en lo que nos dice Jehová,
como debió haber hecho Adán y Eva, ¿verdad? Vamos a tener problemas. ¿Y nos va a traer qué? Maldición. ¿O le trajo bendición a Adán y Eva? No. ¿A qué no? Claro que no le trajo bendición. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Vamos a profundizar, vamos al rema. Maldito el Geber, que confía en el Adán, significa. Entonces, si en el hebreo Geber significa que confía en el Adán, se está refiriendo espiritualmente al hombre carnal. Es decir, según los significados originales nos habla entendiendo que un hombre que pasó por las facetas de crecimiento espiritual no puede confiar en la del hombre adámico con naturaleza caída. Aplicando a una misma persona, maldito el hombre guerrero que confía en la naturaleza adámica, no conquistada de su alma. Entonces, aquella persona que es de naturaleza adámica y que no ha conquistado el área de su alma y le está haciendo a una persona adámica, una persona que tiene naturaleza caída, nos vamos a meter en problemas. Lo hablábamos en las mañanas. Si usted le hace caso a una persona que está en otra doctrina y que su naturaleza es adámica, es decir, a cada rato cae, y usted le cree, ¿qué está trayendo a su vida? Y la confusión es, y hacerle caso a eso, ¿qué nos va a traer por consecuencia? ¿Qué fruto nos va a dar? Maldición, muy bien, Elisa. Efectivamente. Entonces, si nosotros estamos escuchando personas que no están dentro de una visión espiritual, si no es una persona que entiende qué es ser conquistador, una persona que no entiende qué es ser libertador, una persona que no entiende qué es ser guerrera, ¿te podrá dar instrucción, te podrá dar estrategia de guerra? ¿Te podrá ayudar en tu vida, en el área de tu alma para ser ministrado? ¿Verdad que no, hermano? Entonces, maldito el hombre guerrero que confía en la naturaleza adámica y no conquistada de su alma. Una persona que no puede conquistar su alma, hermano, no está capacitado para ministrarlo. ¿Sí me está entendiendo? Aún dentro de la iglesia, no todos somos guerreros, hermano. O no todos son guerreros. ¿Sí me explico? El hecho de que un hermano esté o una hermana, en el nombre de Jesús, fuera, no significa que sea guerrero. Ni mucho menos que tenga la capacidad para ministrar. Precisamente por eso el pastor tiene la capacidad, tiene la autoridad para discernir en el espíritu, este está bueno para ministrar y este no. ¿Quiénes ministran? Los ancianos y ancianas de la iglesia. Entonces tenemos de tener cuidado. David fue un Geber, pero falló como un Adán. Entonces era un guerrero, pero falló. ¿Por qué? Por la naturaleza que dejó él influenciarse en alguna parte de su vida. Alguien escuchó la maravillosa idea, vámonos de vacaciones, David, ya trabajaste mucho, es tiempo de reposar, vámonos a tu castillo, vámonos a tu palacio a descansar. Y tomó una decisión equivocada, porque escuchó a un hombre. No fue una idea así, se lo demuestro. ¿Qué consecuencia le trajo andar escuchando a una persona con naturaleza caída, de carne caída, de una alma caída, de una alma no ministrada? Mire la consecuencia que le trajo. Segunda de Samuel capítulo 11 versículo 1 de la Biblia del lenguaje actual. Aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab
y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los hijos de Amón, sitiaron a Rabá, pero David permaneció en Jerusalén. Y al atardecer, David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey. Y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando, y a la mujer era de aspecto muy hermoso. David mandó a preguntar acerca de aquella mujer, y alguien dijo: ¿no es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo? David envió mensajeras y la tomó. Y cuando ella vino a él durmió con ella. ¿Cuál fue la consecuencia? Él durmió con ella. Después de que ella se purificó de su inmundicia, regresó a su casa. ¿Cuál fue la consecuencia de andar escuchando a hombres de naturaleza almática caída, que todavía están en la carne? Acuérdense que la mayoría de los creyentes son carnales. Hasta que pasamos a ser discípulos, entonces cambia la situación, hermano. ¿Cuál fue la maravillosa idea de David? Escuchar a alguien: tomemos vacaciones. Tomemos vacaciones, tómatelo con calma, relájalo, viva el rey David, digno de tomar un descanso. Y por andar en ese descanso, en la terracita, levantarse tarde, salir, lo primero que vio, le contaminó todo el cuerpo. ¿Qué fue lo que vio? A Betsabé desnuda se estaba bañando, hermano. Entonces, cuando usted le diga: hermano, hermana, vamos a echar la flojera, y esa persona tiene una naturaleza caída en su alma, está en la carne, hermano, no es una buena idea, déjeme decirlo, porque por consecuencia lo que vea su ojo le va a contaminar todo el cuerpo. ¿O a poco se conformó David con haber visto la belleza de Betsabé? ¿Se conformó con ver el cuerpo? ¿Verdad que no? Que dijo, matanga dijo la changa, ¿no? Se contaminó todo su cuerpo y la trajo a su lecho, al pecado, al adulterio. Entonces, trae consecuencias, hermano, hacerle caso a una persona con naturaleza adámica, todavía caído, todavía confundido, todavía dejándose llevar por los impulsos del alma, todavía donde su reino está establecido el alma. El problema es que usted sea ese Adán, de naturaleza adámica, ¿verdad? En pecado todavía. Entonces, debemos de procurar con nuestra alma para conocer esa parte traicionera que nos ha sido conquistada y nos puede llevar al fracaso. Así que si somos creyentes responsables, ¿creyentes qué? Responsables, reconoceremos esa parte de nuestra vida para luego buscar la ayuda oportuna. ¿Y dónde está la ayuda oportuna? Con tu pastor, con tu pastora. Así que hay que pedirle a Dios el auxilio a través del Espíritu Santo, porque es el encargado de vencer el pecado, desenmascara el pecado. Entonces, para vencer esa parte traicionera, así como lo decía el apóstol Pablo, que dejó escrita esa realidad de encargarnos de trabajar con esa parte traicionera de nuestra alma, nosotros también tenemos que ver la parte que nos está traicionando. ¿Cuál es la parte que nos está traicionando? ¿Lo que decimos o lo que no decimos? ¿Lo que decimos o lo que no decimos? ¿Cuál es lo que nos va a traicionar? Lo que no decimos. Entonces, amados, tenemos que nosotros tener cuidado, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado cuál es la parte que nos puede estar fallando. Tengamos cuidado, amada iglesia, tengamos cuidado con la parte que nos puede estar causando problemas. Así que, amado, yo te invito a ponerte de pie.
Porque esta administración no se trata de lo que yo me voy a confesar. Se trata de lo que tú te vas a confesar. Se trata de que tú hagas un compromiso con el Señor y dejes esa parte. Si tú en el medio que tú te desenvolviste, en el medio que tú creciste, la pena, la vergüenza, la hipocresía, la falsedad, es parte del medio. No dejes que esa maldición te alcance, porque maldito el hombre que confía en el hombre y no en la palabra. Y si tú has confiado en esa naturaleza adámica, en esa naturaleza caída, de todo el medio que te absorbe, si en tu trabajo todos son hipócritas, tú no tienes por qué ser hipócrita. Si en tu casa hay falsedad, no tienes por qué ser falso. Si incluso en la misma iglesia encuentras hermanos, hermanas de naturaleza adámica, todavía caídos, todavía creyentes carnales, no tienes por qué ser como ellos. Jesús te ha llamado a la purificación, te ha llamado con un propósito. Te ha llevado de un lugar a otro lugar, de victoria en victoria. Te ha sacado del lugar donde la doctrina no era sana, donde todo era confusión, donde no entendías nada y siempre tenías hambre y nunca estuviste a gusto. Hoy Jesús te llama a sus propósitos, a su voluntad, iglesia. El llamado es a que tú levantes tu voz, a que tú te comprometas con él día a día y le digas: Señor Jesús, no estoy de acuerdo con lo que me rodea. Con lo único que estoy de acuerdo, Señor Jesús, es con lo que tú estás haciendo en mi vida, con los propósitos que tienes en mi vida. Con lo único que estoy de acuerdo es con tu voluntad sobre mí. Y ya no quiero que sea mi voluntad la que me mueva. Ya no quiero que sean mis deseos en pasión, en deseos, en tentación. Aquellas cosas que me seducen, Señor. Ya no quiero que sean esas las que me muevan. Que ya no quiero que sea mi alma la que me traicione. Ya no quiero que sean mis pensamientos de deseo, de sentirme deseado, de la parte de vanidad tan bonita que sentía yo cuando estaba en el mundo. Y que cuando estoy en tu presencia no lo saco, pero cuando estoy delante de mi sexo opuesto, sale esa parte de mi alma que me está traicionando. Yo quiero, Señor, renunciar. Acepto tu doctrina, acepto tus instrucciones, Señor Jesús. Acepto el pudor que tú me estás hablando, llamando a seguir, a tener. Acepto, Señor Jesús, esa bendición que tienes para mi vida, esa purificación que tienes para mi vida, esa descontaminación que estás haciendo en mi vida, porque no he podido ser constante ni coherente. Ayúdame, Señor Jesús, a desenmascararme a mí mismo. Utiliza tu Santo Espíritu para que de lo más profundo de mí hable lo que yo no he podido desarraigar de mi corazón. Yo te pido, Espíritu Santo, te pido en el nombre de Jesús, ayúdame a que emerja esa parte de mi alma, esa parte que me está trayendo problemas, que me ha traicionado siempre, que ha salido de repente y sin darme cuenta por no ser responsable conmigo mismo. Me ha manipulado, me ha traicionado, me ha venido a cambiar cuando yo se suponía que tenía una personalidad, cuando se supone que solamente existe un reino, el reino de Jesucristo sobre mi vida, y viene saliendo ese hombre viejo, esa mujer antigua otra vez volvió a salir, me volvió a traicionar el alma.
Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, emerge para que pueda ver lo que mis ojos no pueden ver. Como espada de doble filo, como espada de doble filo, como espada de doble filo. Así enterraré, dice mi palabra, dice en tu corazón. Así yo llegaré hasta la manipulación, desarraigaré y cortaré con mi palabra, con mi espíritu, todo aquello que te ha hecho caer. Porque la victoria, dice, es para los valientes. Y yo te he llamado valiente. Yo te he llamado a ser valiente, a ser esforzada. Yo te he llamado a tener victoria, no a ser pisoteada ni avergonzada. Así eres tú para mí, victoriosa. Te doy de mi Santo Espíritu para que te conozcas. Recibe lo que yo te doy de mi Santo Espíritu. Dice, no desaproveches la oportunidad, dice, que yo te doy para cambiar esa área de tu vida. Bendito, bendito, bendito Jesús. Confieso con mi boca, eres mi paz. Confiésalo con tu boca, eres mi paz. Eres mi paz. Dile, Señor Jesús, ven, trae tu paz. Príncipe de paz, te hablo a mi corazón. Eres mi paz. Abre tu boca, mi paz. Te recibo, príncipe de paz en mi vida. Quiero que mi alma sea dominada completamente por ti. Anhelo, 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 anhelo esos amores contigo, Señor Jesús. No quiero ninguna área que quede para mi alma. Quiero que te lleves mi alma, la arrebates. Hoy la pongo delante de ti, Señor Jesús, para que esa parte de mi alma que se resistía a ti, Señor, no sea el impedimento para ser arrebatado. Ven, Señor Jesús, envía tu Santo Espíritu, emerge de mi alma esa parte, esa área que me ha traicionado. Ven y sana, 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 Señor. Ven y sana mi alma, Señor Jesús. Eres mi paz. Señor Jesús. Sí, Señor Jesús. Ven y reconcíliate. Y dile, Señor Jesús, las áreas más viles de mi vida, yo te las entrego. Yo las desenmascaro, Señor Jesús. Porque dice tu palabra que de lo más vil y menospreciado, tú lo ocupas para avergonzar a los que se creen maestros, a los que se creen sabios, a los que se creen
que se saben de memoria la palabra y creen que por eso van a entrar a tu reino. Y no es por conocimiento, sino es a través de tu salvación, Señor Jesús. Así que yo te pido, restaura, completa esa área de mi vida, Señor. Sí, Señor Jesús. Te entrego esas áreas de mi vida. Tal vez no me había dado cuenta, Señor Jesús. Y yo todo lo justifiqué y decía, mi rebeldía es justificable. La manera en que yo contesto lo justifica todo porque tengo la razón. Pero hoy, Señor Jesús, yo reconozco delante de ti, Señor, que estaba completamente equivocado, Señor. Hoy rindo ante ti, Señor Jesús, mi voluntad delante de ti, mis intenciones delante de ti, las presento en sacrificio. Levanto un altar espiritual, Señor, para que tú recibas esa parte. Juntamente contigo, Cristo, me subo a la cruz y clavo esas áreas de mi vida que han dominado mi carácter, que han definido mi personalidad como inestable, como una persona no coherente. Hoy lo entrego delante de ti, porque ya no estoy dispuesto a razonar lo que me conviene o no me conviene. Lo que no me conviene, ya no lo quiero razonar. Hoy vengo delante de ti a entregarte mi voluntad. Tan solo porque eres mi Dios, tan solo porque he dicho sí a tu Santo Espíritu. He creído que tú te has manifestado en mi vida. Así que yo te entrego mi voluntad, mis intenciones, mis sentimientos encontrados que tanto me han causado daño, esas emociones que han lastimado mi corazón. He dado cuenta que mi corazón es engañoso, Señor Jesús. Mis pensamientos me han hecho caer, mis propios razonamientos me han hecho caer una y otra vez. Pero hoy, Señor, delante de ti busco apartarme del pecado para servirte, oh Jehová. He buscado la santidad, he buscado la consagración hoy delante de ti. Hoy me consagro, Señor Jesús. Hoy me consagro y te entrego todo eso que antes no te lo había yo presentado. Todas esas áreas que no te las había presentado, hoy te las entrego. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Todas las áreas de mi vida para ti, Cristo. Reina, reina, reina. Reina Jesús. Reina Jesús en mi vida. Reina, reina, reina. Ven a habitar, ven a gobernar, Jesús. Ven, 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 ven. Ven, Señor Jesús. Bienvenido es tu Santo Espíritu a mi vida. Que abre mi corazón, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, por habernos dado a tu Hijo como nuestro Dios, como la esperanza de vida. Gracias, gracias que hemos alcanzado esa esperanza. Bendito eres, Señor Jesús. Y hoy no tenemos cada vez. Gloria al Señor. Así que entregamos nuestra confianza a nuestro Señor Jesucristo hoy. Podemos decir, Señor Jesús, hoy, mi ser es para ti. Recíbelo, recíbelo. Le entregamos todas nuestras áreas que no te habíamos entregado. Recíbelas en el nombre poderoso de Jesús. Recíbelas, Señor Jesús.
todo lo que nos habíamos resistido, nos habíamos engañado a nosotros mismos. Hoy recíbelas. Cristo Jesús, bendito eres. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Dígale a su hermano, a su hermana.